Ok, muy buen día a todos. Vamos a dar inicio a la última sesión de la práctica de la escuela de vacaciones. Bueno, siempre, como les decía, esta es la última. Entonces son reacciones químicas y estereoquímica. También después vamos a ver el tema de la asistencia y si alguno tuviera alguna duda con relación a algo creo que ahorita no hay nada por entregar en realidad, pero si tuvieran dudas podemos verlo. Esta práctica, digamos, ustedes tienen para hasta el día de mañana para entregar su prelaboratorio. El reporte no va a ser igual porque en este caso vamos a dejar una hoja de trabajo para que lo tomen en cuenta. Entonces, ¿se recuerdan que habíamos platicado la semana pasada con relación a eso? Íbamos a dejar la hoja de trabajo día martes y ¿cómo se llama? El cuestionario para el día miércoles. Sin embargo, solo por cierto, díganle creo que su compañera Nicole, ya es más de las 7:20. Entonces, para que lo tomen en conciencia. Em, bueno, entonces, tomando en cuenta eso que les menciono, eh, cabal platicamos con el licenciado Osvaldo y nos indicaba que la entrega de notas la tenemos hasta el día lunes. Entonces, corrimos básicamente todo un día. Entonces, digamos, su hoja de trabajo ya no la tendrían que entregar martes, sino miércoles antes de medianoche. Y ¿cómo se llama? El cuestionario de Moodle quedaría para jueves, siempre en el horario de laboratorio, de 7 a 10. Esto para que igual a ustedes les dé como un poquito más de tiempo poder estudiar para su examen del día miércoles. ¿Sí? Entonces, no sé si les queda alguna duda. Contame, Andrea. Disculpa, después de lo del reporte que dijiste después, es que se medio cortó. Perdón, es que donde vivo hay como mucho bulla. Sí, lo que les decía es que como se corrió, o sea, el licenciado Osvaldo al inicio era viernes la entrega, entonces por eso es que habíamos planificado de una manera, pero ahorita lo dejó para el día lunes, entonces eso hace que se corra todo un día. Digamos, su prelaboratorio tienen para entregarlo hasta el día de mañana. Eso sí sigue con normalidad, siempre 2 días después de la práctica. Entonces, día uno sería hoy y día 2 sería mañana. Eso sigue con normalidad. Después viene el tema de la hoja de trabajo. La hoja de trabajo la habíamos dejado también para martes a medianoche, pero con esto que se corrió un día, entonces queda para miércoles, que sería como su reporte de laboratorio, por así decirlo. Y el cuestionario quedó para jueves, o sea, igual se corre un día. Y el día viernes estaría dando revisión de zonas para toda aquella persona que lo desee. Eso sería en el de 7 de la mañana a 10 de la mañana. No sé si con eso te quedó un poquito más claro. Sí, sí, gracias. Va, súper. Ahorita voy contigo, Anderson. También el tema del cuaderno siempre lo tenemos para el día martes, porque pues como hoy sería, ¿cómo se llama? Hoy sería la última práctica, pues tienen todo hoy y mañana para terminar de hacer algo en su cuaderno si es necesario. Dice Paula, la hoja de trabajo sería el reporte. Sí, Paula, ese es el reporte. Andrea dice, entonces, en este reporte solo se integra la hoja de trabajo. Sí, solo es la hoja de trabajo. Contame, Anderson, ¿cuál es tu duda? Quería pedirte, no sé si podías dejar cuaderno para el miércoles, solo que no lo había arreglado. Va, déjame, lo voy a consultar con mis compañeros, con Mario y Cristel, y te cuento. Mándame un correo, así no se me olvida, y yo te respondo Ah, en el correo. Sí, pero, a ver, por favor. Pero igual, si llegaran a ser así, sería para todos, aclaro, ¿va? Entonces les avisaría también ¿cómo se llama? Por Moodle. Bueno, tal vez por Discord, no sé, pero voy a ver dónde es eso. Vamos a ver, Paula, contame. O sea que no vamos a hacer un documento como tal para hacerlo como reporte, solo la hoja de trabajo. Sí, solo la hoja de trabajo, no hay nada más. Ah, ok. Sí, Gracias. igual no tienen fase experimental esta vez. A ver, tengo unos chats. Vamos a ver, dice Areli, la reposición de cortos siempre será el miércoles. Sí, creería, para que no se les cruce con el cuestionario, pero sí, yo creería que sí, fíjense. Igual son 15 minutos. Vamos a ver, la hoja de trabajo de reporte, ¿cuándo la subiría? La subiría miércoles. ¿Sí? Entonces, la hoja de trabajo la teníamos antes martes, ahora la tenemos miércoles y este cuestionario Moodle la tenemos jueves.
de 7 a 10. No sé si con eso estamos claros o todavía tienen alguna duda. ¿No? ¿Está bien? Va, súper. Vamos a empezar. Sí, ya es lo último, por eso yo sé que ya están cansados y por eso quisimos hacerlo un poco más sencillo, tal vez. Sí, sí. Igual es trabajo, pero es más sencillo que hacer un reporte. Así decirlo. Bueno, entonces, ya saben, igual que siempre, si desean interrumpirme, lo pueden hacer sin ningún problema. eh, y ya con esta parte iríamos terminando. Entonces, vamos a ver, esta práctica normalmente en semestre era la 9 y 10, que son reacciones químicas 1 y estereoquímica. En este caso, eh, no sé quién conoce a su compañero Kevin, pero ya son más de las 7. Él acaba de escribir en el grupo de que se le fue el internet y que hasta ahorita pudo volver a entrar. Ah, bueno, pero me tienen que avisar. Eh, bueno, díganle que vuelvo a probar. Sí, es nuevamente, o sea, igual esto, hasta que no, como se habrán dado cuenta, las instalaciones ya fueron devueltas. Sin embargo, no es como que ¿cómo decirlo así? No es que nos vayamos a presentar los primeros días de julio, porque pues igual, no sé si ustedes están enterados, pero tienen que hacer como el conteo de si todas las cosas están ahí, limpiarla y pues, un montón de cosas. Entonces, pues si andan con un poquito la duda, no es que seguramente julio no vamos a regresar como tal, tal vez como bueno, meses después, la verdad, dar una fecha es difícil ahorita, porque ni siquiera las autoridades la han dado, pero así como boleto informático, para que lo tomen en cuenta, sí, no vamos a regresar como ya ahorita, sino pues va a tomar un poco de tiempo. Pero les digo esto porque igual vamos a seguir con la modalidad virtual hasta que eso se pueda, y pues sí tienen que avisar, claro. No solo como un minuto antes. Va, entonces vamos a dar inicio con esta parte, como les decía, reacciones químicas, era reacciones químicas 1. Ahorita en la segunda parte, bueno, en química general 2 vamos a ver reacciones químicas 2, que es la siguiente parte de esto. Y vamos a ver estequiometría, perdón, que era la siguiente parte que es la práctica 10, esa era la última. Entonces, considerando eso, vamos a platicar un poquito de los objetivos. El primero, pues, es diferenciar un cambio físico de un cambio químico. Yo esperaría que ya se maneje un poquito mejor esto ahorita, pero no hay problema. Yo creo que es buen momento de igual forma para terminar de solventar cualquier duda entre estos. Buen día, Kevin, bienvenido. Entonces, eh, es determinar a qué tipo de reacción pertenecen los tipos de reacciones. Entonces, pues vamos a tener 4 tipos diferentes de reacciones. La idea es que ustedes puedan clasificarlos. También tenemos por otra parte identificar la diferencia que existe entre la relación mol-mol y la relación mol-gramo. Entonces esto va a ser muy útil porque realmente en química cuando estamos haciendo cálculos estas dos entidades, o sea, la relación mol-mol y la relación mol-gramo, son sumamente indispensables para poder calcular algunas veces ciertos resultados en las reacciones y pues siempre es necesario, perdón, que ustedes tomen en cuenta el tema de la ecuación química balanceada. También tenemos por otra parte conocer claramente el concepto de reactivo limitante, porcentaje de rendimiento y poder explicarlo con sus propiedades. Palabras, hay una parte que siempre me gusta recordar a los estudiantes, es que Einstein decía que ustedes realmente dominaban un tema cuando ustedes podían explicárselo a un niño o a sí, a un niño básicamente o a un anciano. Esto realmente es un poco subjetivo, pero claramente cuando nos podemos explicar con nuestras propias palabras un tema, quiere decir que lo dominamos considerablemente. Tenemos por otra parte comparar los resultados experimentales con los datos teóricos y determinar el porcentaje de rendimiento en la reacción dada. Esto realmente lo vamos a ver más adelante, entonces va a tener un poquito más de sentido el tema de datos teóricos con experimentales. Y por último, analizar las posibles fuentes de error. Entonces, lo primero vamos a ver la relación entre un cambio químico y un cambio físico. La primera es el cambio químico, realmente se define como una transformación de la composición de la materia. Entonces, netamente ahí sí vamos a ver un cambio. ¿Cómo vamos a poder identificar esto? Cuando obtenemos sustancias nuevas, cuando tenemos propiedades distintas, dígase tal vez un color, un olor, un aspecto, tal vez se miraba rugoso y ahora ya no. Ese tipo de situaciones. Luego tenemos también se le conoce como un fenómeno químico. Entonces ya, si ustedes quieren llamarle cambio químico o fenómeno químico, pues está bien, aunque es más conocido como cambio químico.
Luego, por otro lado, tenemos el cambio físico, que sería, este realmente no altera la composición de la materia. Eso quiere decir que si ustedes tenían un color, van a tener ese mismo color o ese mismo aspecto de la sustancia, o va a ir cambiando un poquito, pero realmente se va a tratar de mantener esa composición. Y bueno, una característica es que desaparece al cesar la causa que le origina. Entonces aquí tenemos un ejemplo sumamente sencillo de poder apreciar. Por ejemplo, es el hielo. El hielo normalmente, pues, si nosotros, por ejemplo, estuviéramos, qué sé yo, en la Antártida, estuviéramos en el Polo Norte, pues nosotros tendríamos hielo de una forma natural. Sin embargo, si nosotros, por ejemplo, ese hielo le aplicamos calor, pues se va a fundir y se va a volver agua. Entonces, justamente lo que dice acá, el cambio químico, el físico, perdón, va a desaparecer cuando se le cesa la causa que lo origina. Eso quiere decir que, digamos, si le quitamos esa fuente de calor, pues sí, él va a dejar de fundir, perdón, va a dejar de, sí, de fundir el hielo. Entonces, eso es a tomar en consideración. Luego tenemos, por ejemplo, disolver azúcar en café. Este es más un cambio físico, porque pues obviamente, si ustedes se dan cuenta, los cubitos de azúcar al momento de ser agregados al café, pues realmente no van, aunque quitemos el café, por así decirlo, no va a regresar a ser el cubito de azúcar. Entonces, pues ese es un cambio químico. Luego tenemos el hervir agua. Realmente, si ustedes se logran dar cuenta, si nosotros quitamos o apagamos la lumbre, ¿sí? No recuerdo si es, sí, creo que es la lumbre, o la fuente de ignición, realmente pues va a cesar ese cambio físico, ¿sí? Y por último tenemos el de estirar aquí dice una gomita, pero pues realmente es un hule, ¿no? Entonces si nosotros dejamos de aplicar esa fuerza, pues el hule va a regresar considerablemente a su forma natural. Pues para que lo tomen en consideración. Y luego, pues, el ejemplo más claro o el que yo siempre le he como tomado mucha importancia es cuando nosotros tenemos una hoja de papel. Por ejemplo, ustedes pueden agarrar una hoja de papel, pueden jugar con ella, la pueden hacer una chibolita, la pueden incluso pisotear, por ejemplo, pero si ustedes se dan cuenta después, incluso ahí lo podemos observar en la imagen del lado izquierdo, podríamos cortarla y pues realmente la hoja va a seguir siendo la hoja. Claro, esos pedazos que por ejemplo fueron cortados, pues ya nosotros los vamos a tener que pegar de alguna manera, pero realmente la hoja sigue siendo la hoja. Sigue siendo la misma composición de celulosa, claramente. En cambio, un cambio químico, como podemos observar del lado derecho, si nosotros le agregamos una fuente de ignición a la hoja y se empieza a quemar, realmente la hoja va a dejar de ser hoja, o sea, se vuelve ceniza, y por esto mismo, pues deja de ser celulosa. A ver, pregunto, ¿alguna duda por acá o todo está claro? Sí, todo está ahí. Espero que esta parte esté. Tenemos ya ahí entrando un poquito más en materia de lo que trata esta práctica, pues en las reacciones químicas, realmente también podemos considerarla como un fenómeno del cambio, porque pues siempre va a haber un cambio implícito en este tipo de reacciones. Básicamente las reacciones químicas también son conocidas como este fenómeno, o cambios químicos. Son aquellas en las que los procesos intervienen sustancias denominadas reactivos y bajo condiciones específicas sufrirán una transformación a un nuevo tipo de sustancia llamado producto. Entonces, como ustedes pueden observar acá, tenemos reactivos. Normalmente, para hacerlo un poco más gráfico, nosotros no ponemos especies como tal, sino solo ponemos las letras. Entonces, tenemos A más B. Pues siempre del lado izquierdo son los reactivos. Siempre dicen condiciones específicas. Pues como ustedes pueden observar, aquí no hay ninguna condición, pero puede ser, por ejemplo, calor, o sea, calentamiento, puede ser enfriamiento, puede ser, por ejemplo, que se le agregue alguna fuente como luz. La luz muchas veces interviene en las reacciones químicas, que son esas famosas fotoreacciones. También puede ser, por ejemplo, ácido. Ya ustedes el otro año, cuando ya en química orgánica, se van a dar cuenta que, bueno, y también análisis, que principalmente acá puede suceder muchas condiciones dadas. Normalmente nosotros no estamos tan acostumbrados al inicio a ver esas condiciones y luego vamos a tener productos donde nos va a dar como resultado C más D. Claro, esto es sumamente general, pero pueden haber como más opciones presentes, ¿sí? Entonces acá tenemos la terminología que vamos a utilizar. Básicamente es como un tipo de nomenclatura, por así decirlo. Entonces acá tenemos el numeral, que este numeral pues es el número moles que se va a presentar en la proporcionalidad.
Eso es sumamente importante, que ustedes tengan la capacidad de poder balancear su ecuación. Si yo estoy casi seguro que esto ya lo vieron con el licenciado Osvaldo, pero si aún no lo manejan, es importante reforzar esa parte, porque si no, no van a poder, si no balancean bien su ecuación, no van a poder pasar a la parte de lo que sería la relación mol-mol y mol-gramo. Entonces sí es importante que tomen en consideración eso. Entonces tenemos acá la parte de los moles, siempre va a ir del lado izquierdo. Luego tenemos la especie. Puede ser lo que se les ocurra a ustedes: nitrato de calcio, sulfato de magnesia, ácido sulfúrico, ácido clorhídrico, lo que ustedes quieran, ¿sí? Luego tenemos X, si pueden ver, es el estado de la materia en el que se encuentra. Entonces puede ser gas, puede ser sólido, líquido y acuoso. Ahí se recuerdan que hay una diferencia bien importante entre líquido y acuoso, ¿sí? Para que no se me van a confundir. Tenemos, como les decía, gas, sólido, líquido. Vamos a ver. Sí, aquí tenemos un ejemplo sumamente sencillo. Tenemos nuevamente lo que mirábamos anteriormente. Tenemos el número de moles. Aquí quiere decir que hay dos moléculas de hidróxido de sodio. Este está en estado acuoso, más cloruro de manganeso. Este va a estar en estado acuoso. De igual forma van a entrar en reacción para darnos como resultado 2 moles de cloruro de sodio, estado acuoso, y el hidróxido de manganeso en estado sólido. Entonces, a veces en química es un poquito difícil al inicio porque nosotros solemos ver mucha teoría, pero en la práctica ya son, como diría esa frase un poquito vulgar, ya son otros 20 pesos, ¿no? Porque, digamos, nosotros empezamos en laboratorio y principalmente en química general con cosas muy, muy fundamentales, pero ya el otro año que ustedes empiecen a llevar un poquito de cursos más, bueno, siguen siendo de área común, pero ya un poco más de un nivel superior, se van a ir dando cuenta de que van a empezar a ver reacciones específicas de cada tema que ustedes estén viendo en el curso. Entonces, eso ayuda mucho porque entonces les da una idea de, o sea, claramente si no tuviéramos esta imagen acá, eh, en la parte de arriba, pues solo sabemos que tenemos acuoso, acuoso. Entonces, por más que nosotros tratemos de dejarnos llevar por nuestra imaginación, pues solo nos imaginamos dos sustancias acuosas, ¿no? Transparentes, probablemente, y pues ya no hay más, sino, y ya en este caso, pues sí podemos tener una descripción mucho más gráfica. Como ustedes pueden observar, en la parte inferior tenemos el cloruro de manganeso y lo que estamos agregando es hidróxido de sodio. Esto se preguntarán por qué lo sé, pues la experiencia me lo dice. Realmente no es como que en un examen les vayan a preguntar a ustedes qué se agrega primero y qué se agrega después, pero ya, al menos nosotros los químicos, tenemos una infinidad de cursos donde nos hacen racionalizar la sistematología de esto, entonces es como un poquito más sencillo para nosotros. Pero regresando al punto acá, o lo que es importante de esta práctica, es que ustedes puedan observar cómo al momento de ir agregando sustancia A, que podríamos llamar el hidróxido de sodio, con sustancia B, que es el cloruro de manganeso, pues sí se empiezan a mezclar. Si se dan cuenta, sí hay un cambio químico. ¿Por qué? Porque estamos viendo que pasa de estados líquido o acuoso, si quieren llamarle, a estado sólido. Entonces ahí sí vemos un cambio significativo. Y por otra parte, pues también hay un cambio de coloración. Primero pues era incoloro y ahora estamos viendo un sólido de color tal vez blanco o ligeramente amarillo. Entonces, nuevamente ahí sí hay un cambio. Les pregunto cómo vamos con esta parte. ¿Está claro o tienen dudas? ¿Todo bien? Va, vamos a continuar. Como les decía, tenemos 4 tipos de reacciones. La más sencilla es una reacción de síntesis donde mezclamos A más B y vamos a obtener AB, ¿sí? Es la mezcla. Luego tenemos una reacción de descomposición, que es el proceso contrario, donde tenemos AB, que sería, digamos, este, ¿sí? Y pues mediante condiciones lo vamos a separar y nos va a dar A más B. Quiero dejar un poquito claro, y esto ustedes tendrán cursos más adelante como análisis inorgánico, donde van a entender un poquito más el desplazamiento de la reacción, pero hay, digamos, esta es la reacción más sencilla porque siempre se va a desplazar hacia los reactivos, como pueden observar, pero no todas las reacciones son totalmente inversas. Entonces, así como esta, no siempre se va a poder regresar a A más B. Entonces, para que más o menos lo vayan teniendo en mente, como les digo, ya más adelante ustedes van a ver un poquito más de química analítica, donde van a poder entender esto posteriormente. Pero sí es importante dejar claro que no siempre es un proceso totalmente mutuo, ¿sí? Luego tenemos las reacciones de desplazamiento, que es normal tener A más B y nos va a dar como resultado, perdón, AB más C y nos va a dar como resultado AC más B. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo? C está desplazando a B.
para que lo tomen en consideración. Y la más sencilla de ver, que fue lo que vimos ahorita en lo anterior, donde tenemos una reacción de desplazamiento doble, donde AB más CD, pues nos va a dar como resultado AC más BD. Esto, pues, como les digo, es sumamente general y ya más adelante vamos a ir viendo un par de ejemplos. En el primero, pues, tenemos una reacción de desplazamiento simple, donde tenemos sulfato de cobre y estamos agregando hierro. El hierro, pues, obviamente lo está proporcionando el clavo. Entonces, pues, aquí tenemos una reacción de desplazamiento simple. ¿Por qué? Porque el hierro va a desplazar al cobre. Aquí es algo importante que ustedes puedan comprender en este momento, donde la mayoría de personas se pueden confundir y es no saber a qué desplazar. Entonces, si ustedes se dan cuenta, pues el hierro podría desplazar a cobre o, por así decirlo, también podría desplazar al sulfato. ¿Por qué desplaza al cobre y no al sulfato? Es sumamente sencillo, porque normalmente nosotros cuando tenemos un tipo de compuesto, tenemos un catión y un anión. Entonces, si ustedes se dan cuenta, siempre el catión está del lado izquierdo y el anión del lado derecho. Entonces, si ustedes recuerdan, el cobre es un metal. El metal normalmente va a trabajar como un catión. Pues entonces el hierro también es un catión. Entonces ahí es por eso es que sucede el desplazamiento. El hierro va a desplazar al cobre para darnos como resultado pues un cobre solito más un sulfato de hierro. Nuevamente aspectos a considerar, como pueden observar, pues hay un cambio de coloración en la reacción. Entonces es un indicativo de que tenemos una reacción química. Ahora, por otra parte, igual, ya saben, nuevamente les reitero que me pueden preguntar en cualquier momento, no me molesta. Siento que eso, si hay alguien que tiene duda, me ayudaría mucho. Luego tenemos estos compuestos, como pueden observar, tenemos cloro molecular, tenemos sodio. Aquí hay algo bien gracioso no sé si ustedes, bueno, hoy en día no todos tienen Facebook, pero para los que tenemos Facebook y todavía nos gusta ver un poco de memes, ahí siempre hay un meme bien chistoso porque dice cuando son dos sustancias por separado y son tóxicas, pero al mezclarse se vuelven algo totalmente inofensivo. Y es justamente el cloro es un gas al inicio, por eso se dan cuenta, está contenido en un Erlenmeyer y obviamente con un tapón. Entonces al momento de tener un gas, este es sumamente tóxico. Si ustedes por alguna razón entraran en contacto con cloro molecular, básicamente es una muerte bien fea, según he escuchado. Entonces sí, sí es bien feo, porque sí es muy tóxico. Por otra parte tenemos el sodio es un metal que incluso a veces si el ambiente es muy húmedo, empieza a sacar como chispitas, como que fuera tipo estrellita de Navidad, porque es sodio metálico. Lo gracioso es que al momento de entrar se mezclan, si se encuentra, crea una combustión. Ojo, que esto también es bien importante de remarcar. La combustión no es provista por más que la reacción. Normalmente nosotros a veces podemos crear una combustión, obviamente con, qué sé yo, con un mechero, con una plancha, etc. ¿Va? Pero en este caso específicamente la combustión se da a raíz de que se mezclan. Entonces se mezclan, se crea una combustión y nos da como resultado el cloruro de sodio, que pues ya si ustedes recordarán, el cloruro de sodio es la sal de mesa. Entonces justamente de ahí es el meme, la ironía del caso, ¿no? De que ambos son sumamente tóxicos y peligrosos, pero ya entrando en reacción y mezclándose, pues dan un compuesto sumamente, eh, llamémosle seguro, porque pues igual se consume, ¿no? Bueno, ya tenemos acá por otra parte la reacción de descomposición, donde tenemos carbonato de cobre más monóxido de cobre. Si quieren ustedes usar otro tipo de nomenclatura, pues también está bien. Estos van a entrar en reacción y nos va a dar como resultado monóxido de cobre más dióxido de carbono, ¿sí? Como ustedes pueden observar acá. Esto lastimosamente este semestre justamente se miraba esta práctica de modalidad presencial, pues no vamos a tener la oportunidad de verla. Y por último tenemos la reacción de desplazamiento doble, donde tenemos sulfato de cobre más hidróxido de sodio. Entonces, pues acá ya tenemos la ecuación balanceada. Nuevamente les recuerdo que es sumamente importante que esta ecuación esté balanceada para darnos como resultado hidróxido de cobre y sulfato de sodio. Sí, pues nuevamente, si ustedes se dan cuenta, tenemos dos sustancias. ¿Por qué? Bueno, primero porque es una reacción química, porque teníamos un compuesto de color azul, luego un compuesto sumamente celeste o ya casi que blanco, y al momento de mezclarse nos quedó un color como ya celeste y un como, no sé, un celeste más claro.
No soy muy bueno con la paleta de colores, pero creo que se entiende la idea. Bueno, tenemos nuevamente lo que les decía, cuando estamos trabajando con reacciones químicas, hay indicativos que hay unos son más fáciles de ver que otros. El primero es la formación de precipitado, que es justamente lo que teníamos acá atrás. Pues si ustedes se dan cuenta, las dos sustancias eran líquidas, pero ahora tenemos una líquida y un sólido. Entonces ahí es sumamente fácil, ¿sí? Cuando se forma un precipitado, que es lo que podemos observar acá en pantalla. Yo creo que ahí sí no hay mayor cosa que se deba decir. Luego tenemos la formación de gas. Ojo, tienen que tener mucho cuidado porque sé que alguien me podría decir, pero entonces cuando nosotros podemos evaluar el agua es una reacción química y no, eso es una reacción física. Entonces traten de no confundir el gas con lo que es el vapor, porque el gas es producto de una reacción química y el vapor es producto de un proceso físico. Entonces, pues son dos cosas distintas, ¿no? También una forma de identificar el gas es que normalmente los gases son más densos que el vapor y también tienen colores como más oscuros, ¿sí? Entonces, pues también por ahí podemos ver esa parte. La aparición, desaparición o cambio de colores es algo sumamente característico que, pues también, como les digo, normalmente ahí no hay mucho que platicar porque si su sustancia estaba de un color azul y ahora se ve celeste, pues sí, hubo un cambio, ¿no? Y por último tenemos la absorción o liberación de energía. Pues esto claramente lo vamos a ver cuando haya un desprendimiento, ¿no? Que era lo que les mencionaba, perdón, anteriormente. Si se dan cuenta, al momento de mezclarlos, pues obtenemos una combustión, pues nuevamente es producto de una reacción química. A ver, pregunto, ¿hasta acá hay alguna duda o todo está claro? ¿Todo está bien? Saben que me pueden interrumpir un poco. Entonces, ya ahora sí, creo que lo importante de esta práctica, que es la esticometría. Básicamente la esticometría es una herramienta que tenemos todos los que hacemos ciencia natural, en el cual nos permite utilizar cálculos para determinar ciertas relaciones entre reactivos y productos. Y pues esto para determinar una forma cuantitativa. Ahorita no voy a entrar mucho en detalle porque el otro año ustedes les van a explicar esto un poquito más detenidamente, pero normalmente nosotros tenemos dos tipos de reacciones cualitativas y reacciones cuantitativas. Básicamente una reacción cualitativa solo es hay o no hay presencia o no, hay ausencia o no. Entonces, si digamos hay un cambio de color, uno dice, ah, sí, es positivo en su reacción cualitativa. En cambio, cuando nosotros estamos trabajando reacciones cuantitativas, ahí sí necesitamos el uso de la estiquiometría porque necesitamos hacer cálculos para saber cuánto tenemos. Entonces, nuevamente, reacción cualitativa solo es hay o no hay, sí o no, básicamente. En cambio, cuando tenemos una reacción cuantitativa, ahí sí tenemos que saber específicamente cuánto tenemos. Por ejemplo, tenemos 25 gramos de cloruro de sodio, por darles un ejemplo. Bueno, entre los aspectos que se debe tomar en cuenta para realizar los cálculos estiquiométricos podemos mencionar verificar la ecuación se encuentre balanceada. Nuevamente, si su ecuación no está balanceada, ustedes no pueden hacer estiquiometría. Claramente ustedes pueden hacerlo, pero les va a dar un dato erróneo. Eso se le llama un falso positivo, porque obviamente van a obtener un valor que pareciera estar correcto, pero en realidad está incorrecto. Dos, el estado donde se encuentran los reactivos y productos. Entonces, también hay que tomar en cuenta que algunos reactivos, pues realmente si están en estado sólido o gaseoso, no se van a tomar en consideración. Igual el estado líquido no siempre se toma en consideración, pero ahorita vamos a ir platicando un poquito más de esto adelante. Las masas moleculares de los reactivos y productos, nuevamente, pues tienen que estar perfectamente balanceadas. Entonces aquí tenemos un ejemplo claro y sencillo. Tenemos hidróxido de sodio, ácido sulfúrico. Eso nos va a dar como resultado agua y sulfato de sodio. A ver, necesito que sean muy sinceros conmigo y honestos. Me digan, ¿hay alguien que no sabe balancear acá? ¿O aún no le ha quedado claro? Creo que esto se lo evalúan el miércoles. ¿O todo está claro? A mí no me queda muy claro. No sé si podrías explicar un poquito más. Sí, está bien. Entonces, digamos, acá, primero lo que tienen que hacer, miren, esto es mucho de práctica y eso es lo que a mucha gente no le gusta al inicio de la química. Que la química, primero, pues uno entiende el concepto y a partir del concepto empieza a practicar, pero ahí es donde a muchas personas no les gusta. Entonces, ¿qué es lo primero que necesito que ustedes puedan ver? Primero que pues entiendan la nomenclatura a manejar, porque también es difícil no saber que estamos trabajando.
Entonces, pues yo esperaría que ya ahorita que vamos terminando la escuela de vacaciones, ustedes puedan ver un poquito mejor lo que es el hidróxido de sodio o identificar que esto es hidróxido de sodio, un compuesto terciario. Tenemos ácido sulfúrico, ese es un compuesto terciario también, y nos va a dar como resultado agua y sulfato de sodio. Entonces, lo primero es pues, saber leerlo, ¿no? Es bien difícil trabajar si no sabemos que estamos trabajando. Luego, saber en qué estado de la materia se encuentran. El hidróxido de sodio, y no quiero decir que, por ejemplo, vayan y hagan una lista y que vayan anotando los estados de la materia, porque no es así, pero como les digo, con práctica se van a ir dando cuenta. Normalmente el hidróxido de sodio va a estar en estado acuoso, entonces pues tienen que ponerlo, como pueden observar acá abajo. Luego tenemos el ácido sulfúrico, se recuerdan, podemos tener, si está en estado acuoso es ácido sulfúrico y si está en estado gaseoso pues cambia, ¿no? Entonces, en este caso tenemos, está en estado acuoso. Luego vamos a tener el agua siempre va a estar en estado líquido. Y tenemos por último el sulfato de sodio, que también se encuentra en estado acuoso. Como les digo, no hay un libro donde tenga tablas, no hay algo, sino esto ustedes lo van a ir trabajando conforme van avanzando y van a tener un poquito más de práctica. Ahora bien, existen tres métodos de balanceo. Realmente yo por practicidad hago el más sencillo, que es el método del tanteo, pero existen tres. Si no mal recuerdo, es el método del tanteo, está el método de estiquiométrico, y la verdad que el estiquiométrico es muy, muy útil cuando tienen tiempo, ¿sí? Cuando tienen tiempo de ponérselo a hacer. Yo creo que es el más completo. Y luego creo que es el óxido redox, algo así, no me recuerdo cómo se llama, ese siempre se me olvida. Pero ese es el más difícil de entender y la verdad que a mí nunca me gustó, pero igual pues si se imparte es porque es útil en algún momento. Pero por fines prácticos de esta práctica vamos a ver el tema del balanceo al tanteo. Entonces, ¿qué hacen ustedes? Primero lo que van a hacer es tener su ecuación y van a empezar a contar qué tienen. Entonces, bueno, si quieren, bueno, acá tenemos sodio. Entonces necesito que ustedes, digamos, yo normalmente hago como una tablita, y entonces pongo de qué tengo del lado izquierdo y qué tengo del lado derecho. Del lado izquierdo tenemos un sodio. Después, si se dan cuenta y seguimos observando en reactivos, ya no tenemos nada más. Entonces, pongo sodio 1, ¿verdad? Porque tengo un átomo de sodio. Luego del lado derecho, si ustedes se dan cuenta, tenemos hidrógeno, tenemos oxígeno, tenemos sodio. Ok, ya tenemos un sodio. Entonces tenemos dos sodios. Entonces del lado derecho tenemos dos sodios. Hay algo importante y cuando ustedes están haciendo este tipo de balanceo, se recuerdan una de las leyes de la materia, es la materia no se crea ni se destruye, sino solo se transforma. Entonces, realmente si ustedes tienen acá cierta cantidad y acá cierta cantidad, pues tiene que estar balanceado, ¿no? Por eso mismo es que no nos podemos como quitar o poner materia, eso es imposible, ¿no? Entonces, si tenemos dos sodios, tenemos que tener dos sodios acá. Entonces, por eso es que justamente le vamos a aplicar un 2. Obviamente aquí no puedo ponerlo, pero es como que le pusiéramos un 2 imaginativo, ¿no? Luego, entonces, por ende, el OH también se va a multiplicar por 2. Va, entonces continuamos. Acá tenemos dos hidrógenos y aquí tenemos dos hidrógenos. Entonces, hasta el momento todo bien. Tenemos un azufre, acá tenemos también un azufre. Tenemos un oxígeno, ¿no? Y tenemos cuatro oxígenos. Entonces, acá también tenemos cuatro oxígenos. Entonces, pues ahí también todo bien. Pero ahora, si se dan cuenta, en este caso teníamos, ahora vamos a poner dos oxígenos, ¿sí? Entonces, en este caso, pues se le tiene que poner un 2 al agua y pues ya ahí se encuentra balanceado. A ver, pregunto Paula, no sé si me entendiste, si no creo que tal vez va a ser un poco más sencillo, si en dado caso no, con un Jamboard, pero te pregunto, ¿te quedó un poco más Bien, claro? sí, bien, Ah, sí lo ok, entendí. ok, súper. Sí, lo importante es que no se vayan con dudas. Bueno, entonces como pueden observar, pues se hizo el balanceo y lo importante es ver que lo del lado izquierdo contraste con el lado derecho. Como les digo, existen tres tipos de método de balanceo. Ustedes elijan el que más les guste. Y pues ya tenemos la molécula, bueno, la reacción como tal. Pues entonces dice acá, supongamos que la ecuación de arriba es la que ya balanceamos. Entonces, punto número uno, balanceen su ecuación. Nunca se dejen ir a la primera a querer hacer el problema estiquiométrico, porque si ustedes quieren hacer la estiquiometría y no está balanceada, nuevamente les va a dar un error, ¿no? Entonces, punto número uno, balanceen siempre. Ya luego, pues ya pueden proceder a hacer su cálculo estiquiométrico. Dice acá, supongamos que la ecuación de arriba se desea calcular la cantidad de hidróxido de sodio.
que será necesaria para que 3.10 gramos de ácido sulfúrico reaccionen totalmente. Entonces aquí tenemos, primero vamos a saber cuánto tenemos en moles del ácido sulfúrico. Normalmente mi consejo es siempre partan del valor que les den, ¿sí? Entonces pues aquí les están dando un valor que son esos 3.10 gramos de ácido sulfúrico, entonces vamos a partir de ahí. Entonces dice, como primer paso para resolver este problema, primero se calculan los moles de ácido sulfúrico. Esto a partir de la cantidad de ácido sulfúrico que indica el problema, entonces pues es lo que les acabo de explicar. Como pueden observar, entonces vamos a poner, yo sí soy muy tajante en esto, o tal vez estricto es la palabra correcta, cuando mis estudiantes no ponen las dimensionales, ¿sí? Es muy importante que ustedes pongan esto, o sea, la vez pasada, por ejemplo, veía la famosa frase, ¿no? O sea, tenemos 10 qué, 10 melones, 10 carros, 10 nubes, o sea, ¿qué se les ocurre, no? Entonces siempre es importante que pongan lo que tienen. Entonces en este caso tenemos 3.10 gramos de ácido sulfúrico. Luego lo vamos a dividir entre el peso molecular. Pues el peso molecular, a ver, pregunto, ¿hay alguien que aún se le complique determinar el peso molecular o está claro? ¿Sí? ¿Está claro? ¿Todos saben sacar el peso molecular? Va. Entonces igual, para quien le ha dado pena y no haya querido abrir su micrófono, el peso molecular se saca a partir de su tabla periódica y pues solo es determinar cuánto pesa cada átomo, ¿sí? Entonces, y lo multiplican, ¿no? O lo suman en realidad. Entonces tenemos 98.09 gramos de ácido sulfúrico, esto siempre en la parte inferior, porque nuevamente peras se puede dividir entre peras y manzanas con manzanas, nunca invertido, entonces siempre se realiza de forma como que fuera un zigzag. Entonces, para que lo tomen en consideración. Entonces, tenemos 3.10 gramos, un mol equivale a 98.09 gramos de ácido sulfúrico. Entonces, 3.10 lo dividimos entre 98.09 gramos y eso nos va a dar como resultado un mol. Entonces, ya con eso lo multiplicamos y nos va a dar 3.16 por 10 a la menos 2 moles de ácido sulfúrico. A ver, pregunto, ¿alguien que no le haya quedado claro por qué, por ejemplo, el 98.09 está abajo? ¿O por qué lo multipliqué por un mol? ¿O de dónde viene ese mol, por ejemplo? ¿O todo está claro? ¿Sí? Entonces, pues nos va a dar como resultado 3.16 por 10 a la menos 2 moles. Luego tenemos acá y vamos a continuar. Aquí viene la relación mol-mol. O sea, la que vimos anteriormente, o sea, esta, tenemos la relación mol-gramo, que dice que por un mol de ácido sulfúrico tenemos 98.09 gramos de ácido sulfúrico. En cambio, aquí viene la relación mol-mol. Esto quiere decir que en la ecuación, que por 2 moles de ácido sulfúrico, perdón, de hidróxido de sodio, va a reaccionar un mol de ácido sulfúrico. Entonces, siempre se recuerdan, siempre es peras con peras, manzanas con manzanas. Entonces, 3.16 por 10 a la menos 2 moles de ácido sulfúrico se va a dividir entre un mol de ácido sulfúrico y luego lo multiplicamos por 2 moles de hidróxido de sodio. Entonces, ya aquí nos va a dar como resultado 6.32 por 10 a la menos 2 moles de hidróxido de sodio. Entonces, pues aquí nuevamente aplicando la relación mol-mol. Entonces, ya por último, ahora hacemos el proceso inverso. Decimos que por un mol de hidróxido de sodio tenemos 40 gramos de hidróxido de sodio. Entonces, el 6.32 por 10 a la menos 2 moles de hidróxido de sodio lo vamos a dividir entre de 1 y luego lo multiplicamos por 40 para darnos como resultado 2.53 gramos de hidróxido de sodio. Entonces, eso quiere decir que por cada 3.10 gramos de ácido sulfúrico reaccionarán 2.53 gramos de hidróxido de sodio. A ver, pregunto, ¿está claro o alguien se me perdió en esta parte? ¿Todo está bien? Entonces, pues aquí vamos a pasar a lo que sería el reactivo limitante. Tenemos un ejemplo sumamente sencillo. Quiere decir que, digamos, van 5 personas a una heladería, piden evidentemente 5 helados. Sin embargo, la persona que los está atendiendo les dice, perdón, sucede que ya no los, solo tenemos para 4 helados. Entonces, la pregunta es si ustedes creen que alcanza o no, considerando que pues cada quien se le va a dar su helado. Obviamente si compartieran, por ejemplo, medio helado, pues sí se podría, tipo fracciones, pero cuando nosotros estamos hablando de reactivo limitante y reactivo en exceso, no existe ese tipo de fracciones, por así decirlo. Siempre tienen que ser datos concretos, entonces pues realmente en este caso pues no va a alcanzar el helado para todas las personas. Normalmente lo que ustedes tienen que pensar el reactivo limitante y el reactivo en exceso, que realmente se aplican mucho en el día a día en el trabajo, es que
cuál es el que falta y cuál es el que se va a acabar primero y cuál es el que va a sobrar. Digamos, si ustedes tienen un vaso de agua, digamos, obviamente un vaso de agua en relación a más o menos 250 mililitros, y le agregan una cucharada de azúcar, por ejemplo, pues esto les va a dar como resultado que pues la agregan, lo agitan un poco y pues no va a pasar mayor cosa, ¿no? Entonces, esto quiere decir que el reactivo limitante es el azúcar y el reactivo en exceso es el agua. Pues siempre lo que ustedes tienen que pensar es qué es lo que siempre va a sobrar más. Pero ya más adelante ustedes también van a ver otro tipo de reacción, bueno, situaciones donde nosotros tenemos en disolución tres tipos de disolución, pero normalmente no quiero llevarlos más para allá, perdiendo el objetivo de la práctica, pero sí me interesa que ustedes puedan ver que el reactivo el limitante podría cambiar, pero principalmente siempre es el que pues, se queda corto, ¿no? Y que nos va a decir hasta dónde podemos llegar. Por ejemplo, ustedes tienen su vehículo, pasan a una gasolinera, lo llenan completamente y ustedes vienen y empiezan a manejar, por ejemplo, hacia Petén, no sé si me ocurre. Pero por más que su vehículo esté bien, por más que el agua funcione, el aceite funcione, todo esté bien, si a ustedes se les acaba la gasolina, no van a poder llegar a Petén. Entonces el reactivo limitante en este caso es la gasolina, aunque el reactivo en exceso, por así decirlo, sea el vehículo que sí, pues va a seguir funcionando. En este caso, si se les acaba la gasolina, pues no hay mucho más para ver. Entonces, para que esto lo tomen en consideración. Pregunto, ¿hay alguna duda con relación a esto? ¿O todo está claro? ¿Sí? ¿Todo está bien? Va. Bueno, entonces pues ya analicemos un poquito más de reacciones. Tenemos amoníaco más, que sería dióxido de carbono. Esto va a entrar en reacción, nos va a dar carbonato de amonio y nos va a dar como, bueno, en realidad no, mentira, esto es un compuesto orgánico que ahorita, eh, ¿cómo se llama? Vamos a hablar un poquito más de eso y bueno, y nos da como resultado agua. Sí, entonces ustedes se dan cuenta, dice así la ecuación de arriba, tenemos 500 gramos de amoníaco, ¿sí? El amoníaco es un compuesto inorgánico y nos dan 1000 gramos de anhidro carbónico o dióxido de carbono, como ustedes quieren llamarle, dependiendo de la nomenclatura que usen. Determina cuál es el reactivo limitante y la cantidad de urea, ¿sí? Entonces, este compuesto es orgánico, así que no se preocupen si tal vez alguien trató de nombrarlo así de forma mental y no pudieron. Esto se debe a que los compuestos orgánicos se nombran de diferente manera, o sea, ya el otro año ustedes van a tener dos cursos completamente para poder nombrar compuestos orgánicos. Es decir, no se lo preocupen ahorita, más adelante van a tener tiempo. Pero su nombre común es urea, ¿sí? Para que lo tomen en consideración. Entonces, pues lo primero, nuevamente, nos están dando un valor, siempre vamos a partir de ese valor, como cualquier postulado matemático o postulamiento en realidad, ¿sí? Cuando ustedes vienen y empiezan a realizar un problema, pues partimos de eso. Entonces tenemos 500 gramos de amoníaco, nuevamente vamos a hacer la relación mol-gramo. Decimos que un mol de amoníaco tiene 17.03 gramos de amoníaco. Entonces, gramos de amoníaco se va con gramos de amoníaco y nos va a quedar moles. Entonces, 500 dividido 17.03 por 1 nos va a dar como resultado 29.36 moles de amoníaco. Luego, a partir de eso, vamos a aplicar la relación mol-gramo, pero, perdón, mol-mol. Sin embargo, dense cuenta que ahora ya no aplicamos la relación mol-mol, por ejemplo, entre los reactivos, como lo hicimos en el ejercicio anterior, sino ahora lo aplicamos entre reactivo y producto, porque pues eso es lo que nos están preguntando, cuánta urea vamos a tener. Entonces, decimos que 2 moles de amoníaco va a reaccionar con un mol de urea. Entonces tenemos 29.36 moles de amoníaco, se divide con 2 moles de amoníaco para multiplicarse con un mol de urea y nos da como resultado 14.67 moles de urea. Entonces pues esto ya es lo mismo que hicimos anteriormente, vamos a aplicar la relación mol-gramo. Entonces decimos, bueno, entonces aquí ya tenemos los moles que vamos a tener de urea. También tenemos otra situación donde se puede realizar el mismo procedimiento, solo que a partir del dióxido de carbono. Porque si ustedes se recuerdan del ejercicio inicial, nos dieron 500 gramos de amoníaco y 1000, por acá, recuerdo que había 1000, excelente. Pero también teníamos 1000 gramos, sí, aquí está, perdón, tenemos 1000 gramos de dióxido de carbono. Cuando tenemos, esa es otra cosa importante a poder reconocer, que cuando tenemos dos, dos valores, nosotros podemos decidir empezar con cualquiera de los dos valores.
Por eso, como ustedes pueden darse cuenta, ya en la anterior ya llegamos a los moles de urea con lo que sería el amoníaco, pero acá también podemos partir de los gramos de dióxido de carbono o anhídrido carbónico, como ustedes quieran llamarlo. Entonces tenemos 1000 gramos de dióxido de carbono, nuevamente relación mol-gramo, decimos que 44 gramos de dióxido de carbono por un mol. Entonces, pues moles de dióxido de carbono se van con gramos con gramos, nos quedan moles, nuevamente tenemos relación mol, solo que si se dan cuenta, pues aquí tenemos un mol de dióxido de carbono con un mol de urea, por eso es 1 a 1. Entonces, pues moles de dióxido de carbono se van con moles de dióxido de carbono y nos va a quedar como resultado un mol de urea, ¿sí? Entonces, para darnos como resultado 22.73 moles de urea. Entonces, pues se producen 22.73 moles de urea partiendo de 1000 gramos de dióxido de carbono. Y anteriormente teníamos 14.67 moles de urea partiendo de el amoníaco. A ver, yo sé que esto es un poquito confuso, tal vez porque pues ya lo vieron en semestre, ya lo vieron ahorita en la escuela también con el licenciado Osvaldo, tal vez queda un poquito más claro, pero no me gustaría que se fueran con dudas. Así que les pregunto, ¿está un poquito más clara esta parte o hay alguien que se me haya perdido? ¿Todo está ahí? ¿Sí? Gracias, Andrés. Bueno, veo algo en el chat. Perdón, Andrés, no sé cuándo preguntaste eso, pero es que la verdad no puedo ver el chat cuando estoy en una presentación. Pero si tenés duda, no me molesta, puedes abrir tu micrófono. O todo está ahí, Andrés. ¿Sí? Ah, ok, súper, gracias, Andrés. Entonces, pues vamos a seguir avanzando. Ahora podemos tener aquí ya por último, nuevamente como les digo, podemos usar los moles de amoníaco, perdón, de urea a partir de dióxido de carbono o los de urea a partir de amoníaco, lo como ustedes deseen. Y pues ya por último decimos que 14.67 moles de urea partido un mol de urea, eso nos va a dar como resultado 60.05 gramos de urea, para darnos como resultado final 881.53 gramos de urea. ¿Sí? Entonces, pues a partir de estos moles de amoníaco vamos a obtener 881.53 gramos de urea. También, pues, bueno, también podrían ustedes hacer lo mismo, solo que con los moles de dióxido de carbono, y pues les va a dar un resultado similar. Igual, si quieren hacerlo, pues están en todo su derecho de hacerlo. Ahora pasamos al otro lado, que sería el rendimiento real o experimental y el rendimiento teórico. Acá hay algo que es bien gracioso y digamos aquí no se ve en química general, pero en orgánica se ve mucho esto de trabajar con los rendimientos, el rendimiento experimental partido del rendimiento teórico para que nos dé el rendimiento real. Normalmente se comete un error bien grande cuando ustedes están haciendo síntesis, independientemente si ustedes sean químicos biólogos, nutricionistas, biólogos o químicos farmacéuticos, ustedes van a pasar por la química orgánica y ahí se ve un poco de síntesis. Obviamente los químicos hacemos más síntesis pues porque algunos se van a dedicar a eso, pero todos vemos esto y es muy común ver que en sus primeras prácticas, que cuando ustedes hacen una síntesis orgánica, por ejemplo, les da que obtuvieron, qué sé yo, un rendimiento experimental de 15, el rendimiento teórico era de 14, entonces tienen un rendimiento real del 110%, por ejemplo. Y entonces es bien, o sea, al inicio es gracioso ver esto, no porque obviamente nos estemos burlando a los estudiantes ni nada de eso, porque pues yo también fui estudiante y cometí esos errores, pero es porque, no sé si se recuerdan, no sé si se los dije a ustedes o a mis estudiantes del semestre, pero a diferencia de matemática, o sea, no es que esté diciendo que la matemática sea fácil, porque en realidad es sumamente compleja en muchos sentidos, pero cuando nosotros estamos haciendo un cálculo matemático, es sumamente fácil saber que, por ejemplo, 2 más 2 es 4, y así dividimos esto, nos va a dar cierto resultado, pero realmente media vez apliquemos bien el fundamento matemático, creo que no hay mucho para dónde. En cambio, cuando nosotros estamos trabajando en química, realmente no va a haber como llamémosle, un reto matemático, porque pues si ustedes se dan cuenta, lo que tenemos acá es una división y después una multiplicación. Entonces yo creo que eso es algo sumamente fácil para todas las personas presentes en esta reunión. Sin embargo, aquí lo importante es saber cómo es el concepto químico. Entonces aquí aplicamos dos conceptos, el concepto matemático, que como les digo es una división y después una multiplicación, que es algo sumamente fácil, pero tenemos que saber aplicar el concepto químico. Si nosotros no sabemos qué resultado nos va a dar,
Entonces ahí es donde vamos a dar un resultado tal vez hasta incoherente, porque pues obviamente, y por eso les digo, ahí es donde entra lo gracioso, que entonces digamos viene alguien y me dice, obtuvimos el 115% de rendimiento. Y la persona hasta puede que lo diga sumamente seguro de sí, pero no, se entiende que no lo está analizando y que no está poniendo atención al resultado. ¿Por qué? Porque pues ahí viene nuevamente el fundamento químico, bueno, la ley de la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma, porque entonces no podríamos obtener o sea, más del 100% de ese rendimiento. Es más, y espero que los químicos lo recuerden cuando les pase, cuando estén haciendo síntesis orgánica se van a dar cuenta que normalmente el porcentaje de rendimiento siempre va a ser bien bajo en la mayoría de las síntesis. Nos da un 40, 50, o sea, un muy buen porcentaje de rendimiento, a veces da 80 o 90. Es bien, bien raro que les dé un 100% del porcentaje de rendimiento. Entonces, nuevamente para ya entrar en materia, pues sí, el rendimiento experimental es el valor que a ustedes les da de forma experimental en el laboratorio. Entonces, digamos, ustedes obtienen 14 gramos de, llamémosle urea, nuevamente, ¿sí? Ustedes sintetizaron urea, realmente sí se puede sintetizar urea. Entonces les da 14 gramos, así como resultado final. Y el rendimiento teórico, o sea, el hecho en papel era, por ejemplo, 15 gramos de urea. Entonces, pues lo que hacemos es el rendimiento experimental partido del rendimiento teórico. Entonces ya ustedes vienen, hacen el cálculo en su calculadora, valga la redundancia. Entonces 14 dividido 15, eso si quieren lo voy a hacer con mi teléfono. Sería 14 dividido 15 nos da 0.93, eso lo multiplicamos por 100 y nos va a dar 93.33. ¿Por qué lo multiplicamos por 100? Porque lo estamos pasando a porcentaje. Personalmente esto es eh, tiene un nombre, pero esto es matemático, ¿sí? Entonces, por eso es que estamos aplicando ese factor de 100. Entonces ya nos da 93.33% de rendimiento, lo cual está sumamente bien. O sea, realmente es una reacción, una síntesis muy buena. ¿Qué pasaría si invertimos los valores? Si ponemos el valor de rendimiento teórico arriba y el rendimiento experimental abajo, que sería 15 partido 14. Eso nos da 1.07. Después multiplicado por 100 nos da 107. Entonces, pues, si se recuerdan de lo que les acabo de mencionar, tener un valor por arriba de 100 quiere decir que somos, no sé, somos alquimistas e hicimos materia. No, en realidad los alquimistas también se regían bajo este concepto. No, entonces, pues, sí, estamos haciendo materia, es incorrecto. Entonces les pregunto, ¿alguien que tenga duda o está clara esta parte? ¿No? ¿Todo bien? Va, súper, vamos a avanzar. Bueno, nuevamente acá hay un ejemplo. Tenemos, dice, suponga que los 881.53 gramos de urea que se calcularon en el ejemplo anterior solamente se obtuvieron 753.14 experimentalmente. Entonces aquí está, miren, arriba tal vez no está tan claro porque dice se calcularon, pero para mí se calcularon es teóricamente, pero abajo sí creo que no hay mucho pierde, ¿va? Porque dice 7.53.14 gramos experimentalmente. Entonces, por esa parte creo que está ahí bien. Y dice cuál es el porcentaje de rendimiento. Entonces, siempre ponemos experimental partido teórico. Entonces, 7.53.14 partido 851. Bueno, aquí está mal, perdonen. A mí se me fue un teclazo. En realidad es 881.53, no 851. Sí, no se me van a confundir acá. Entonces, si quieren voy a hacer el cálculo en mi teléfono solo para ver que esté bien. Entonces sería 753.14 dividido 851.53. Esto nos da 0.8844. Eso lo multiplicamos por 100 y sí, justamente da 88.44%. Entonces, pues ese es el porcentaje de rendimiento real, ¿sí? Entonces aclaramos, este es el real. Bueno, entonces, ¿estamos claros hasta acá? ¿Todo bien? Pulgar hacia arriba. Sí, va. Entonces, bueno, jóvenes y señoritas, pues tienen 2 días hábiles para entregar su hoja de trabajo. Entonces, bueno, en realidad, perdón, esto ya no lo cambié yo, pero nuevamente son 3 días a partir de hoy. Esto quiere decir que su hoja de trabajo la pueden entregar el miércoles por la noche, por favor, ¿sí? Siempre pues antes de las 23:59, formato PDF para que no se me vayan a confundir por esa parte, ¿sí? Porque si no, después ya no puedo calificar.
Y pues nuevamente, tanto Kevin como Nicole, siempre ante cualquier situación, por favor, comuníquense lo antes posible. Me pueden mandar un correo, me pueden mandar por Moodle. Como les dije, creo que está bien, entiendo si no tienen internet, porque pues a mí también me pasa. A veces se me va el internet y pues tengo que usar mis datos, tengo que ver cómo lo soluciono, pero creo que a veces en el teléfono, la mayoría de veces siempre vamos a tener internet, entonces tratemos de comunicarnos con sus compañeros de alguna forma para que yo pueda estar claro en qué está pasando. ¿Sí? Entonces, pues básicamente sería eso con el tema de la presentación. No sé si alguien tiene alguna duda o estamos claros. Contame, Melissa, ¿en qué te puedo ayudar? Hola, es que yo tengo una duda, no comprendí bien eso del reporte, porque en el instructivo de la práctica al final viene un cuestionario, entonces no sé si lo debemos realizar. Ah, va, sí, súper, buenísimo. Muchísimas gracias, Melissa. Pues como ustedes se recordarán cómo trabajamos la práctica 2, que era la de estiquiometría, cómo trabajamos la 3, que era la de, ¿cómo se llama? Geometría molecular, pues vamos a trabajarla de la misma forma. Van a tener tres cosas que hacer. La primera es ¿cómo se llama? Su hoja de trabajo, que yo se las voy a subir. El cuestionario, que eso ya es de ley, como decía su compañera Melissa, que por cierto, muy buena pregunta por si no había quedado claro, el cuestionario siempre lo tienen que hacer. Y por último sería su cuestionario Moodle. Entonces, para que no se me haga confundir, una cosa es el cuestionario que trae la práctica, que ese es de ley, que siempre lo hacemos, y el otro sería con el tema de el cuestionario Moodle. A ver, pregunto, pues principalmente a ti, Melissa, porque tú eres la que tenía la duda, pero no sé si quedó claro o les gustaría que les repita de otra manera. No, sí entendí, solo sería poner como en un PDF resuelto ese cuestionario nada más, ¿verdad? Sí, solo así, como ya lo hemos No hay venido a trabajar. resumen ni nada de eso. Nada, ni resumen, ni... Obviamente no podemos poner resultados porque no hay resultados, tampoco discusión de resultados. Sí, En básicamente anexo. Ok, ajá, sí, ok, gracias. súper. Veo que tengo un mensaje en el chat. Ahorita voy contigo, Paul. Dice, si Axel, disculpa con el corto, se podría reponer. Es que si el lapso del corto aún no tenía internet, no sé si aún podría. Mira, pues, si querés, Kevin, mandame un correo, no sé si, bueno, mandame un correo con que de asunto diga reposición corto número 7 y necesito que me escribas nombre completo, tu carnet, tu carrera y tu razón por la cual no hiciste tu examen corto, por favor. Bueno, veo que dice Andrea, hay que poner fotos de nosotros. Mira, en el semestre sí éramos sumamente rigurosos con esto, pero como ahorita no hay una fase experimental como tal, no es necesario, Andrea. No te preocupes. Sí, entonces vamos a tomar la asistencia si no hay más dudas al respecto. Ah, sí, contame, Paula. Al momento de hacer la entrega del cuestionario de la práctica y del otro cuestionario que vas a subir, ¿se entregan en el mismo lado? Sí, ahí en el mismo apartado lo pueden entregar, no hay ningún problema. Gracias. Ok, super, Paula. Entonces nos vamos con nuevamente las estas. Entonces sería la última. Cindy, ¿estás acá? ¿No? ¿Entraste hoy? Andrea, ¿estarás acá? Presente. Gracias. Nicole no entró, ¿verdad? Gerson, ¿estás acá? Presente. Gracias. Diana Melissa Chávez, ¿estarás acá? Presente. Gracias. Anderson, sí, ¿verdad? Presente. Gracias, Anderson. Jimena nunca entró, lo siento. Giselle, ¿estarás por acá? Presente. Gracias. Jocelyn Bernadette, ¿estarás acá? Presente. Gracias. Emily Sofía, Presente. gracias. Jaylin, ¿estarás acá? ¿No? ¿No está Jaylin? José Andrés Hernández, ¿estarás acá? Presente. Gracias. Paula, sí, ¿verdad? Presente. Ok. Rosalind, ¿estarás acá? Presente. Gracias. Lady, Presente. gracias. Jonathan, ¿cómo vas? ¿Estás acá? Presente. Bien, Gracias. gracias. Yadira, ¿estarás acá? Presente. Gracias. Isabel, Presente. super. Kevin, si estás acá.
Melanie, hoy no te he visto. ¿Estarás acá? Presente. Gracias. Danet, tampoco te he visto hoy. ¿Estarás acá? Presente. Súper. Arelis está acá. Sergio, no te he visto hoy. Ah, no está Sergio. Melanie Cuac, ¿estarás acá? Presente. Gracias. Luis Ángel Ramírez, ¿estarás acá? Presente. Gracias. Marielos, bueno, perdón, María, pues, Presente. super. Jeffrey, ¿estarás acá? Sí, presente. Ok, gracias. Berta, bueno, Alicia, perdón. Presente. Gracias. Melanie, Presente. gracias. Leslie Esmeralda. Presente. José Andrés, si estás acá. Andrea también. Megan, hoy no te escuché. ¿Estás acá? Presente. Súper. Va. Entonces, eso fue todo por el día de hoy, jóvenes. Si alguien desea quedarse con alguna duda, realmente ya no hay mucho por entregar. Yo hoy, bueno, realmente voy a ver sus calificaciones. Tengo hasta el día viernes, así que igual no hay ningún problema. Si alguien quisiera, sí, bueno, el cuaderno siempre quedamos para el día martes a medianoche. Y lo único que se va a correr es lo que les decía, ¿sí? Pero el cuaderno sigue para día martes. Así que si alguien tiene alguna duda, me la puede hacer hoy o mañana. Si no les quedó como muy claro qué es lo que lleva el cuaderno, tienen hoy y mañana. Entonces, eso, y pues tenemos la revisión. Por favor, no se les vaya a olvidar cuestionario. Su cuestionario sería jueves, así que lo voy a dejar abierto de jueves de 7 a 10, por favor. Eh, no, Paula, esta es la última vez que nos reunimos. Yo ya no los vuelvo a ver después de hoy. Solo, como les digo, tenemos entrega martes, tenemos entrega miércoles, tenemos entrega jueves y finalmente el viernes, para todas aquellas personas que quieran revisión, voy a dejar abierto o sea, yo voy a estar adentro de la reunión y ya solo ustedes entran. Y pues si después de, por ejemplo, las 7 de la mañana nadie entra, pues asumo que nadie quiere revisión, pero igual para quienes deseen revisión, igual me pueden escribir al correo para que sea un poco más ordenado. Solo me escriben como, Axel, quiero revisión. Entonces yo ya estoy consciente que ustedes quieren revisión. Pero igual voy a estar ahí en la sesión. El problema es que Google Meet, si no hay como actividad, me cierra la sesión después de como media hora. No, el prelaboratorio es para mañana, que siempre tienen 2 días. O sea, el día que dimos la práctica más el día siguiente. Pues tenés hasta el día de mañana. Entonces, nuevamente recordatorio, mañana se entregan 2 cosas, que es prelaboratorio 7 y cuaderno. Miércoles se entrega hoja de trabajo de esta práctica, que equivale al reporte. Y el día jueves tenemos cuestionario, ¿sí? Entonces, eso sería todo, jóvenes. Un gusto haber compartido con ustedes. Ya saben, cualquier cosa, estoy para servirles. Eso no quiere decir que no me puedan escribir si desean, pues toda esta semana, ¿no? Pero eso sería. Vamos a ver, dice Andrés, el cuestionario está fechado para mañana. Déjame, lo voy a cambiar. Tengo que cambiar las fechas del cuestionario y la hoja de trabajo. Pero básicamente sería eso. Entonces, un gusto haber compartido con ustedes, les deseo muchos éxitos, espero que les vaya sumamente bien en su escuela y que pues todos o la mayoría puedan ganar, ¿sí? Entonces, pues muchos éxitos. No, Paula, ya no. Esta es la última vez que nos vemos hasta el otro semestre. Así que cuídense y muchos éxitos. Nos vemos Gracias. Buen pronto. día. Feliz día. Cuídense, Gracias, buen día, Axel. Feliz día. cuídense. Feliz día, Alicia. Feliz día, Gerson. Cuídense.